El Armagedón está cerca. El volcán de Yellowstone puede erupcionar muy pronto. En 2009 se estrenó la película 2012, la cual trataba sobre la destrucción del mundo. Era una profecía que habían dejado los mayas en su calendario. Esta destrucción sería provocada por el calentamiento del núcleo del planeta, que ocasionaba el movimiento de las placas tectónicas y las plataformas continentales. Causarían terremotos en todo el planeta, maremotos, erupciones volcánicas, entre otras catástrofes naturales. Entre las erupciones volcánicas que se muestran en la película está la que ocurre en el Parque Nacional Yellowstone, que destruye todo a su paso y su nube de cenizas cubre casi todo el territorio de Estados Unidos en pocas horas. El país se oscurecía y millones morían. Pero ¿es posible un Armagedón como lo muestra la película 2012? ¿Sabías que Yellowstone es un supervolcán? ¿Cuáles son las características geográficas de Yellowstone? Todo esto y mucho más en el siguiente video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Descubrimiento de Yellowstone. Entre 1775 y 1783, Estados Unidos logró su independencia y comenzó una migración espontánea hacia el oeste. Esa expansión comenzó cuando en 1803, Estados Unidos compró a Francia el territorio de Luisiana por un monto de $15 millones, unos 10 centavos por hectárea aproximadamente. Con esta compra, Estados Unidos duplicó su tamaño. La región de Luisiana estaba conformada por la Alta Luisiana, compuesta por los actuales estados de Missouri, Illinois e Indiana, y la Baja Luisiana, lo que hoy son los estados de Luisiana, Arkansas, Alabama y Mississippi. La compra de Luisiana significó el corredor desde el este hacia el oeste en el transcurso de los años. Entre 1846 y 1848 se desató una guerra entre México y Estados Unidos por el control del territorio de Texas. Finalmente, Estados Unidos ganó la guerra y el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México perdió más del 50% de su territorio. Estados Unidos anexó los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, partes de Arizona y Colorado, así como de Oklahoma, Kansas y Wyoming. Esto consolidó la expansión de Estados Unidos hacia el oeste y amplió el corredor para una migración hacia estos territorios. Las expediciones comenzaron desde 1805 y continuaron durante gran parte del siglo XIX. La mayoría estaban conformadas por tramperos, quienes eran cazadores que dejaban trampas para cazar animales y luego vendían las pieles. Estos cazadores fueron las primeras personas de origen europeo que descubrieron la zona de Yellowstone, en Wyoming, Montana e Idaho, en la región oeste del país. Las primeras expediciones que llegaron a Yellowstone se concentraron en las zonas montañosas, donde vivían y cazaban los tramperos de esa época. En 1807, John Colter fue el primer explorador en describir los increíbles paisajes de Yellowstone. No eran solo montañas, también había lagos, columnas de agua hirviendo, cañones, tierras hirviendo y llanuras. Lo describió como el infierno en la tierra. En ese momento hubo escepticismo sobre lo que vio John Colter en Yellowstone, pero en los siguientes años seguían llegando descripciones similares de exploradores como Jedediah Smith, Jim Breeder y Thomas Fitzpatrick. En 1859 salió una expedición mucho más organizada, patrocinada por el ejército de Estados Unidos. Contó con una financiación de $60,000 y estaba conformada por 30 soldados, 2 científicos, 8 técnicos, 7 obreros, un fotógrafo, un guía y un intérprete de las tribus indígenas de la zona. El grupo tenía como misión explorar y cartografiar el territorio entre la confluencia de los ríos Missouri y el Bad y la parte alta del río Yellowstone. La misión duró 2 años y fue suspendida por la Guerra Civil estadounidense. La expedición no logró su cometido de llegar al río Yellowstone y sus alrededores. Sin embargo, esta exploración de más de 650,000 kilómetros cuadrados dejó informes y un mapa geológico trazado y publicado en 1869 por el geólogo de la exploración, Ferdinand Vanderbilt Hyde. Este hombre marcó un precedente en la exploración, ya que su mapa se usó en posteriores expediciones a Yellowstone. La expedición de Ferdinand Vanderbilt Hyde también logró hacer un levantamiento topográfico
de buena parte del sistema montañoso Montañas Rocosas, el grupo montañoso más largo de Estados Unidos. Al año siguiente de la publicación del mapa, salió desde Montana otra expedición. Estaba liderada por el topógrafo Henry Washburn, el empresario e historiador Nathaniel Langford y el teniente del ejército Gustavus Daun. Su misión duró más de un mes y pudieron explorar todo el área de Yellowstone. Ellos confirmaron los distintos relatos sobre el lugar y dieron conferencias y entrevistas que impactaron en la opinión pública. Al año siguiente surgieron movimientos, liderados principalmente por Ferdinand Vanderbilt Hyde, que pedían la protección de la zona. Ese mismo año, en febrero de 1871, el teniente Gustavus Daun entregó un informe minucioso sobre Yellowstone al secretario de Guerra de los Estados Unidos. Las descripciones en papel fueron tan precisas que se utilizaron para convencer al Congreso de crear una ley de protección de la zona de Yellowstone. Al año siguiente, el 1 de marzo de 1872, se creó el Parque Nacional Yellowstone, bajo la presidencia de Ulysses S. Grant. Parque Nacional Yellowstone. El Parque Nacional Yellowstone fue el primer parque nacional de Estados Unidos y también el primero del mundo. Fue el ejemplo que siguieron otros países para proteger la biodiversidad en sus territorios. Gracias a esto, en la actualidad existen más de 6.000 parques nacionales en el mundo, en más de 100 países. En su primer año, el Parque Nacional Yellowstone tuvo 300 visitantes al año. Para 1883, la cifra ascendió a más de 5.000. El Parque Nacional Yellowstone fue administrado por un superintendente designado por el Departamento de Interior de Estados Unidos, desde su fundación en 1872 hasta 1886. Desde este año hasta 1918, el Ejército de Estados Unidos asumió la administración del parque. Durante el periodo de administración del Ejército, se crearon varias normativas y una política de administración del parque que luego se emularon en distintos parques nacionales del país y del resto del mundo. Ejemplo de estos son los lugares para acampar, hoteles para visitantes, puntos de accesos para el parque, caminarias, lugares para observación de animales, prohibición de caza de animales, normativas sobre el comportamiento de visitantes y vigilancia. Para 1916 se creó el Servicio de Parques Nacionales y en 1918 el Parque Nacional Yellowstone pasó a esta institución, algo que se mantiene en la actualidad. Desde entonces comenzó un aumento acelerado de visitas. Cada año millones de personas pasan a conocer el parque y disfrutan de sus paisajes. Características geográficas de Yellowstone. El Parque Nacional Yellowstone tiene una superficie de 8.983 kilómetros cuadrados y se encuentra en el noroeste de Estados Unidos. El 96% del parque está en el estado de Wyoming y el 4% restante entre los estados de Idaho y Montana. El nombre del parque se debe al río Yellowstone. Es una traducción de cómo los nativos de la tribu Hidatsa describían en su lengua estas aguas, el río de las piedras amarillas. Yellowstone es el epicentro de un ecosistema mucho más grande, el gran ecosistema Yellowstone, que tiene una superficie de más de 90.000 kilómetros cuadrados. Ahí también hay varios ecosistemas, bosques nacionales, grandes terrenos públicos, reservas naturales y el Parque Nacional del Grand Teton. La mayor parte de la superficie del Parque Nacional Yellowstone lo ocupan bosques, específicamente los boreales, que cubren el 80% del parque. También hay 27 bosques fósiles, que son un importante registro de cómo era la vida en esa zona hace miles de años. El resto de la superficie son ríos, lagos, praderas, aguas termales, piscinas de lodo, cascadas y géiseres. El parque se asienta sobre el macizo Yellowstone, que se encuentra a una altura promedio de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado por diferentes grupos montañosos, como las diferentes montañas del sistema montañoso Montañas Rocosas, las cordilleras Gallatin, Teton, Madison, Berthoud y Absaroka. Todas estas condiciones hacen que la zona tenga un clima templado, con una temperatura media de 8 grados Celsius. En verano las temperaturas varían entre 20 y 26 grados Celsius, mientras que en invierno son entre menos de 6 y menos 17 grados Celsius. El sitio más alto de Yellowstone es el Pico Eagle, con una altura de 3.461 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, el arroyo Reese es el punto más bajo del parque, a una altura de 1.610 metros sobre el nivel del mar. Aunque los bosques y montañas predominan en Yellowstone, son los diferentes cuerpos de aguas lo que hace famoso y único a este parque. El río Firehole y el Yellowstone son los más importantes. El primero tiene una longitud de 34 kilómetros y el segundo de 1.080 kilómetros. El Yellowstone es parte de los afluentes del río Missouri, el río más largo de Estados Unidos.
Tanto el río Firehole como el río Yellowstone producen erosión en la tierra y crearon dos cañones en el parque, el Gran Cañón Yellowstone y el Cañón Negro. El Gran Cañón Yellowstone es el más grande y más famoso. Tiene una extensión de unos 32 kilómetros de largo, de 400 a 1200 metros de ancho y hasta 336 metros de profundidad. El río Yellowstone atraviesa el lago Yellowstone, el cuerpo de agua más grande del parque, y también el lago en zona de montaña más grande en Norteamérica y uno de los lagos con mayor altura de Estados Unidos. Tiene una superficie de 352 kilómetros cuadrados y se encuentra al sudeste del parque, a una altura de 2.376 metros sobre el nivel del mar. En Yellowstone hay 9 lagos en total. Alrededor del lago se encuentran algunos de los miles de manantiales termales que hay en Yellowstone, los cuales existen producto de la actividad geotérmica que hay debajo de la superficie. Se estima que hay más de 10.000 aguas termales en el parque. La mayoría se encuentran en las zonas llamadas Mammoth Hot Springs y la cuenca del Geyser Superior. Estas zonas hicieron famoso a Yellowstone y fueron las que narraron los primeros exploradores. En la parte norte de Yellowstone está la zona Mammoth Springs, donde hay unas 60 terrazas, las cuales tienen diferentes colores por la actividad de minerales y microorganismos durante miles de años de actividad geotérmica. El principal color que se ve es el blanco, debido a los cientos de montículos de carbonato de calcio. En Mammoth Springs destaca la terraza Minerva y la terraza Montículo Primavera Naranja, llamada así por el característico color naranja que producen los microorganismos de la zona. En la parte sur del Parque Nacional Yellowstone está la cuenca del Geyser Superior, donde hay cientos de manantiales termales y decenas de géiseres. Es el área con más géiseres del mundo, concentra una parte importante de los 300 géiseres que hay en Yellowstone, los cuales representan casi 2/3 de todos los que hay en el mundo. Entre los manantiales termales de esta zona destaca la gran fuente prismática, el tercer cuerpo de agua termal más grande del mundo, después del lago Frying Pan en Nueva Zelanda y el lago Boiling en Dominicana. Tiene un diámetro de 113 metros y una profundidad de más de 50 metros, con una temperatura de 87 grados Celsius en el centro del manantial. Esta temperatura no permite ninguna forma de vida, pero en sus bordes están las partes más frías donde viven diferentes algas y bacterias que crean diferentes colores como rojo, naranja y amarillo. Los géiseres más importantes de la cuenca del Geyser Superior y de Yellowstone son el Geyser Old Faithful, el más famoso de Yellowstone y del mundo. Expulsa chorros de agua caliente cada 90 minutos, durante un promedio de 5 minutos. Estos chorros de agua alcanzan una altura de hasta 75 metros. El Geyser Gigante es el que alcanza el chorro de agua caliente más alto de los géiseres de Yellowstone, por encima de los 75 metros de altura. El Gran Geyser, por su parte, es el que tiene el chorro de agua más voluminoso y el de mayor duración. En Yellowstone hay más de 70 cascadas en el parque. Destacan la gran cascada del río Yellowstone, con una caída de agua de 93 metros, y la cascada Gibbon Falls, con una caída de agua de 26 metros. Otro elemento que tiene Yellowstone son sus praderas. Son un tipo de llanura que se da en sitios altos y con clima templado. Entre sus praderas destacan los valles Hayden, Firehole, Lamar y Madison. Toda esta geografía está acompañada por una gran fauna y flora. En el Parque Nacional Yellowstone hay 1.870 especies de árboles, plantas y flores. La flora más representativa son los pinos, sauces, álamos y la flor verbena de arena del Yellowstone, una flor endémica. Hay más de 500 especies de animales, entre ellos 68 tipos de mamíferos, más de 300 tipos de aves y varios tipos de peces y reptiles. El animal más representativo de Yellowstone es el búfalo americano. Hay entre 4.500 y 5.000 ejemplares en el parque y fue la primera especie protegida en el parque. También hay osos, búhos, águilas, lobos, castores, ciervos, caballos salvajes, pumas, nutrias, salmones, alces, cabras de montaña, entre otros. Yellowstone, un supervolcán invisible. La geografía de Yellowstone está marcada por la acción de millones de años de actividad volcánica. Esto se puede ver desde su gran lago, sus glaciares, hasta sus accidentes geográficos. En un informe, el teniente del ejército Gustavus Duans describió que la gran cuenca en Yellowstone alguna vez fue un cráter de un volcán ya extinto. Años posteriores, varios estudios geológicos confirmaron actividad volcánica en Yellowstone. No de un volcán extinto, sino activo. Investigaciones posteriores concluyeron que Yellowstone no era un volcán cualquiera, sino un supervolcán. Su actividad en el pasado tuvo un gran impacto en el planeta.
El término supervolcán es reciente. Los volcanes se clasifican según su actividad: activos, inactivos y extintos. Y según el tipo de erupción: hawaiano, hidromagmático, islandico, estromboliano, peleano, vulcaniano y submarino. Y según su forma: calderas volcánicas, estratovolcán, fisuras volcánicas y cuevas volcánicas. Yellowstone es un volcán activo con forma de caldera volcánica, la cual es el corazón del Parque Nacional Yellowstone. Sin embargo, su tipo de erupción y la fuerza de la explosión no entran en la clasificación que se les dio a los volcanes. Se ha descubierto que las explosiones volcánicas en Yellowstone superan la escala del índice de explosividad volcánica, que es el de 1 al 8. Un documental de la BBC empezó a usar el término de supervolcán para explicar una gran explosión volcánica. En el transcurso de los años, muchos científicos han aceptado este término para aquellos volcanes que puedan provocar una explosión que supere o llegue a la última escala del índice de explosividad volcánica. En la actualidad, se tiene registro de 20 supervolcanes en todo el mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. De estos supervolcanes, la mitad se encuentra en el continente americano. 5 de esta mitad están en Estados Unidos. Esto lo posiciona como uno de los países con más volcanes y más supervolcanes en el mundo. El supervolcán Yellowstone es el segundo supervolcán más grande del mundo, después del supervolcán Tambora en Indonesia. La caldera de Yellowstone tiene un tamaño de 55 kilómetros por 70 kilómetros de diámetro y está a 3.142 metros sobre el nivel del mar. Según diversos estudios geológicos, la caldera se produjo cuando 3 supererupciones provocaron el colapso del domo del volcán e hizo la forma que hoy conocemos. La primera de estas supererupciones ocurrió hace 2.1 millones de años, la segunda hace 1.3 millones de años y la tercera hace 640.000 años. Estas son algunas de las erupciones que se han dado en los últimos 18 millones de años. El impacto de estas erupciones se pueden ver a miles de kilómetros del Parque Nacional Yellowstone. Se han encontrado tobas volcánicas y cráteres en los estados de Idaho, Oregon y Nevada, que tienen las mismas características y minerales que se ven en Yellowstone. Las supererupciones que han ocurrido en Yellowstone han sido 50 veces más poderosas de la que ocurrió, por ejemplo, con la erupción del volcán Krakatoa en el año 1883, que destruyó 70% de la isla de Rakata, en Indonesia. Esta erupción tuvo una magnitud de 6 en el índice de explosibilidad volcánica, murieron 36.000 personas, y el sonido de la erupción se escuchó a miles de kilómetros de distancia. ¿Cuáles serían las consecuencias de una gran erupción en Yellowstone? La primera consecuencia de una erupción sería la destrucción del Parque Nacional Yellowstone, Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, y sus alrededores. Una parte del sistema de montañas rocosas se destruiría o quedaría gravemente afectada debido a la explosión del volcán en sí misma, pero también por los efectos como el calor y los millones de kilómetros cúbicos de magma que hay debajo de la caldera de Yellowstone. Luego, las columnas de cenizas con partículas de rocas, minerales y gases llegarían a la atmósfera y se expandirían a través de miles de kilómetros durante días y semanas hasta que cese la actividad volcánica. Es común pensar que la lava volcánica es lo más peligroso durante una erupción volcánica, pero muchas veces las columnas y nubes volcánicas son lo realmente peligroso. Las nubes volcánicas se expanden a mayor velocidad que la lava volcánica y pueden pasar los 500 grados Celsius. Un ejemplo fue la destrucción de la ciudad romana de Pompeya en el año 79 después de Cristo por la erupción del volcán del Monte Vesubio. 5.000 personas murieron prácticamente de forma instantánea por el paso de las nubes volcánicas. Esto provocó un aumento en la temperatura en la ciudad entre 400 y 500 grados Celsius. Las nubes volcánicas de una supererupción en Yellowstone provocarían la muerte de millones de animales y plantas durante los primeros días. Podrían morir millones de personas si no se ejecuta un desalojo en los estados cercanos. Según estimaciones del Servicio de Geología de Estados Unidos, las nubes volcánicas alcanzarían prácticamente todos los estados de la costa oeste del país, y las cenizas volcánicas llegarían hasta el Golfo de México. Las altas temperaturas de las nubes volcánicas afectarían los estados de Idaho, Montana, Wyoming, Utah y Colorado. A medida que avancen las nubes de cenizas, las temperaturas de estas nubes bajarán considerablemente y no abrazará a las personas como ocurrió en Pompeya, pero sí afectará la vida cotidiana de buena parte de la población. La ceniza volcánica afectará la calidad del agua de los principales reservorios. También la ceniza volcánica obligará a suspender todo el servicio de transporte aéreo de Estados Unidos y buena parte del transporte aéreo de México y Canadá, ya que de lo contrario las cenizas volcánicas llegarían hasta los motores de los aviones y afectarían el vuelo. De todas las consecuencias por una supererupción en Yellowstone, ninguna se compara con el cambio climático
que provocarían las cenizas y gases volcánicos en la atmósfera. Las cenizas volcánicas y los gases de ácido sulfúrico se interponen a los rayos solares y no llega el calor del Sol con suficiente intensidad a la superficie terrestre. Esto ocasionaría lo que se conoce como invierno volcánico, y sus efectos fueron los que extinguieron a casi todos los dinosaurios hace millones de años. Esto sin contar los cambios extremos de temperatura, algo que ya se ha experimentado en otros momentos. El año 536 se considera el peor año de la historia de la humanidad. La temperatura en Europa bajó 2,5 grados Celsius ese año, provocando miles de muertes durante el invierno. Las bajas temperaturas de ese año ocurrieron por la erupción de varios volcanes, lo que provocó un invierno volcánico que duró una década, pero que fue especialmente fuerte en 536. Esto impactó en otros países como China, donde ocurrieron nieves estivales fuera de temporada. Todo esto, a su vez, modificó las condiciones para que se dieran los cultivos, lo que provocó hambruna en varias partes del mundo. En el caso de un invierno volcánico por una supererupción en Yellowstone, el impacto sería aún más grande de lo que se vivió en el año 536. También una gran erupción en Yellowstone podría conducir a varios años de temperaturas más bajas, de poca radiación solar, lo que afectaría a los cultivos en todo el mundo. Los alimentos disponibles aumentarían de precio, habría racionamiento y muchos países prohibirían exportaciones de alimentos que se consideran estratégicos para su población. Eso crearía hambrunas para los países más pobres, lo que podría provocar conflictos internos y externos entre países. El impacto económico podría ser mayor a lo que ocurrió durante los primeros años de pandemia por COVID-19. También impactaría el comercio mundial en la producción de energía, los servicios de agua potable, las finanzas y comunicaciones. Las consecuencias que provocaría una supuesta erupción en Yellowstone durarían más de una década, incluso más de un siglo. Estudios geológicos muestran que la caldera Yellowstone se ha elevado más de 76 centímetros en las últimas décadas, lo que comprueba que este volcán está muy activo. Otro estudio publicado en la revista Nature en el año 2022 señala que la posibilidad de una gran erupción volcánica es de un 16.7% durante este siglo. Puede que parezca baja, pero esta probabilidad es mayor a que suceda un gran terremoto o impacte un gran meteorito en la Tierra. Este mismo estudio señala que grandes erupciones de una magnitud de 5 o más del índice de explosividad volcánica ocurren en promedio cada 635 años y una supererupción cada 14.500 años. Pareciera que estos periodos se están cumpliendo, ya que en el año 2022 ocurrió la erupción del volcán submarino Hungatonga al sur del Océano Pacífico, cuya magnitud fue de 6 en el índice de explosividad volcánica. La explosión volcánica de este volcán fue de 50 kilómetros de altura. Millones de litros de vapor de agua, gases y cenizas volcánicas llegaron a la atmósfera. Este suceso aumentó un 10% del vapor del agua en la estratosfera, y todavía no se sabe cuáles serán las consecuencias ambientales. También la explosión de este volcán provocó un tsunami que afectó al reino de Tonga, un país insular de la Polinesia. La última erupción importante en Yellowstone ocurrió hace aproximadamente 640.000 años. Sin embargo, el parque todavía tiene actividad volcánica y contiene gran cantidad de géiseres y fuentes termales, lo que lo convierte en una zona activa. Es importante reconocer que la posibilidad de una supererupción en Yellowstone es cada vez más real. Aunque puede parecer distante, si consideramos los ciclos geológicos, una supererupción podría ocurrir en un futuro cercano. Las consecuencias serían catastróficas para la humanidad y para innumerables especies de plantas y animales en nuestro planeta, tal como ocurrió durante la extinción de los dinosaurios. Por tanto, es importante monitorear y comprender la actividad volcánica en Yellowstone para proteger nuestro entorno y nuestra propia supervivencia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.